el último torneo y el más especial de todo el año del World Padel Tour ya está aquí. Todos los jugadores luchan durante la temporada para conseguir el acceso al Master Final y solo 16 jugadores y 16 jugadoras lo consiguen. ¿Por qué todos los jugadores quieren jugar el Master Final y qué tiene de especial y de diferente el Master Final respecto a cualquier otro torneo? Si te quieres enterar de todo antes del torneo del año, quédate a ver el vídeo. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. El Master Final es el torneo de más difícil acceso de pádel de todo el mundo. Solo los 16 mejores jugadores y las 16 mejores jugadoras pueden jugar el Master Final. Y aquí no importa tu pareja, aquí solo importas tú. Y es que, como ya hemos dicho en varias ocasiones, el ranking del World Padel Tour es un ranking individual y el acceso al Master Final también lo es. Aunque en realidad en el Master Final se clasifican 18 jugadores, ya que si uno de los 16 primeros jugadores del ranking se lesiona antes de disputar el partido de cuartos de final, uno de esos dos jugadores reservas podrían ocupar su plaza. Este año esos dos jugadores reserva han sido Javi Rico y Coqui Nieto, que han sido pareja a lo largo del año, han quedado novenos en el ranking del World Padel Tour en cuanto a parejas y por ello son reservas. ¿Y qué ha pasado? Pues que Pablo Lima, compañero de Paquito Navarro, tiene una rotura en el gemelo, por lo cual no va a poder jugar el Master Final. Es la misma lesión que le apartó de esa final que tendría que haber disputado contra Chingoto y Tello en el último Las Rozas Open. Por lo tanto, se ha determinado por sorteo que sea Javi Rico el que acompañe a Paquito Navarro en este Master Final. Pero es que para Javi Rico es su primer Master Final, como también lo es para Martín Dineno, Virginia Riera y Sofía Araujo. Y para ti también puede ser el primer Master Final suscrito al cuarto set, así que pégale una suscribida al canal para no perderte el análisis de las parejas del 2021. Otra peculiaridad del Master Final es que es el único torneo del World Padel Tour que nos permite a los espectadores ver todos los partidos que ocurren en el torneo. Al haber 16 jugadores y 16 jugadoras, se empieza a disputar los partidos desde la ronda de cuartos de final. Y el Master Final en ese sentido es un torneo más. Si pierdes en cuartos de final, te vas a casa. Sin embargo, para poder ver toda la jornada de cuartos, tanto de chicos como de chicas, esa jornada de cuartos se divide entre jueves y viernes y ese día o ese turno de juego para los jugadores se sortea para que no haya ventaja para nadie. Otra diferencia del Master Final que lo hace más interesante de cara a los jugadores es el premio económico que reparte. Y es que es el torneo que más premios económicos reparte de toda la temporada, ya que un jugador de la pareja ganadora del Master Final se va a llevar 16.632 euros. Un integrante de la pareja ganadora de un Master normal a lo largo de la temporada se lleva 10.584 euros y un ganador de un Open normal y corriente se lleva 9.209 euros. Sin embargo, con toda esta situación del COVID, el World Padel Tour ha reducido estos premios y no van a ser así. Así que si queréis que analice cuánto dinero se ha llevado cada jugador del World Padel Tour en cuanto a premios en esta temporada 2020, dejad un comentario y suscribíos, que eso es lo que más se nota. Y por supuesto, otra cualidad del Master Final es que también se reparten puntos para el ranking y en este caso un ganador del Master Final se lleva 1.300 puntos. Y es que este Master Final también va a dictar sentencia definitiva en el ranking masculino, ya que la posición número 2 del ranking está en juego, como así también la número 4. Sancho y Estupa van a intentar arrebatarle esa posición a Paquito Navarro, la posición número 2, y en el caso de la posición número 4, que es muy importante para el año que viene, ya que es la primera posición que da acceso a no disputar los partidos de 16avos en torneos Open, van a estar luchando por ella Chingoto y Tello, que van a intentar arrebatársela a Vela y Tapia. No sé si alguno de vosotros os acordáis que el año pasado en el Master Final que se disputó en Barcelona, el World Padel Tour cambió el color de la moqueta. Lo cambiaron a un azul más oscuro, el cual era prácticamente igual al azul que nos tienen acostumbrados y que si no te lo enseñaban uno con otro prácticamente no te dabas cuenta. Pues este año van a volver a probar una nueva combinación de colores en el Master Final, la cual ha levantado muchísimo revuelo. Y es que por primera vez en la historia del World Padel Tour, la pista oficial va a tener dos colores diferentes, va a ser una pista bitono. La pista va a seguir con el mismo color azul de siempre en la zona central, pero desde el fondo hasta la línea de saque va a incorporar un azul más claro.
El propio World Padel Tour afirma que lo ha probado con jugadores profesionales y que les han dado el beneplácito para ello y que el resultado ha sido un éxito. De hecho, algo parecido pasó en 2012 en el Mutua Madrid Open de tenis, donde la tierra batida tradicional de color rojizo lo cambiaron por una tierra batida de color azul, la cual todos los jugadores con Rafa Nadal a la cabeza se quejaron porque el rendimiento de la arena no era el mismo. Espero que en el World Padel Tour no pase eso y que sea simplemente algo estético. Por primera vez en la historia, un Master Final no se disputa en Madrid o en Barcelona, sino que se va a disputar en la isla balear de Menorca. Va a haber un aforo máximo de 1000 espectadores, 1000 afortunados que van a poder ver el mejor pádel sin ningún lugar a dudas del mundo, pero bajo todas las medidas de seguridad sanitarias. Dicho todo esto, ¿quiénes son las parejas que van a disputar el Master Final? Juan Lebrón, Alejandro Galán, pareja número 1 de esta temporada, 6 títulos en su haber, un subcampeonato y 3 semifinales como peor resultado. Este 2020 es sin duda el mejor año individual de cada jugador de esta pareja, y es que Alejandro Galán también tiene otra misión, que es revalidar ese título que ya consiguió el año pasado en Barcelona. Por su parte, Lebrón en los 2 Master Final que ha disputado ha llegado a semifinales en ambas ocasiones, pero sin embargo sabe lo que es ganar un Master Final Junior, el cual consiguió en 2013. Sancho Gutiérrez y Franco Stupasuk parten como pareja número 2 en este Master Final dada la lesión de Pablo Lima. Un título, 3 finales, 4 semifinales son muy buenos resultados para la pareja argentina, que van a ir al Master Final con todo en una isla que algo tiene de conexión con Sancho Gutiérrez, porque siempre que va Sancho a Menorca acaba ganando. Paquito Navarro y Javi Rico son la pareja número 3 para este Master Final, una pareja que van al Master Final sin ningún tipo de presión, ya que, como ya sabéis, son una pareja nueva y son una pareja de circunstancias para este torneo. Sin embargo, Paquito Navarro ya sabe lo que es ganar un Master Final de la mano de Sancho Gutiérrez en 2016 y de hecho viene de ganar el Campeonato de España eliminando justamente en semifinales a Javi Rico. Por parte de Javi Rico, su mejor resultado este año han sido unas semifinales que justamente fueron en el último torneo World Padel Tour, así que Paquito Navarro y Javi Rico vienen muy en forma. Fernando Velasteguín, Agustín Tapia, un título, 3 finales esta temporada, pero 4 cuartos. En el Master Final del año pasado llegaron a la final, pero perdieron frente a Alejandro Galán y Pablo Lima. Este año no se les dio nada mal en Menorca, ya que llegaron a la final después de haber eliminado a Juan Lebrón y Alejandro Galán en semifinales, pero perdieron en la final frente a Sancho y Stupa. Y por supuesto estamos hablando de Vela y de Agustín Tapia, así que no podemos descartar nada de esta pareja. Juan Tello y Federico Chingotto vienen justamente de ganar su primer World Padel Tour en el último torneo que se disputó en Las Rozas, y ya saben lo que es jugar un Master Final, ya que el año pasado debutaron perdiendo en cuartos de final frente a Sancho y Maxi. Han llegado a 3 finales este año y están luchando por alcanzar esa cuarta posición que mencionábamos con anterioridad. Uri Botello y Javi Ruiz llegan al Master Final después de un año bastante irregular, tras cosechar 4 16avos, 5 cuartos de final y una final meritoria que perdieron en Cerdeña. Y es que en ese torneo de Cerdeña eliminaron en semifinales a Lebrón y Galán en un auténtico partidazo. Es una pareja que siempre va de tapada, pero siempre son capaces de dar cualquier sorpresa frente a cualquier pareja. Maxi Sánchez, Martín Dineno en lo que es el cuarto torneo juntos como pareja y el primer Master Final para Martín Dineno. Maxi Sánchez puede presumir de ser el jugador con más Master Final ganados, con un total de 3, junto a Sancho Gutiérrez y Pablo Lima, que también están empatados. En los 2 últimos torneos para Maxi y Martín cayeron frente a la misma pareja, cayeron frente a Lebrón y Galán, una vez en cuartos y otra en semifinales. Realmente son una pareja capaces de todo, pero habrá que ver qué tal la adaptación de Martín Dineno a su primer Master Final. Agustín Gómez Silingo y Mati Díaz, la pareja más veterana de todas. Llevan solo 2 torneos juntos y en uno de ellos nos dejaron un auténtico partidazo en cuartos de final frente a Lebrón y Galán. La mayor incógnita es cómo viene Mati Díaz de esa lesión en su tobillo derecho que le apartó del último torneo del World Padel Tour en Las Rozas. Y es que Mati Díaz y Agustín Gómez Silingo seguirán como pareja en el 2021, algo que es difícil de decir del resto de parejas que se van a enfrentar en el Master Final. ¿Y cómo van a ser los enfrentamientos? ¿Cómo van a ser los caminos al título del Master Final? Los número 1, Lebrón y Galán, debutarán contra una de las pocas parejas que han podido ganarles a lo largo de la temporada, Uri y Javi. Maxi Sánchez y Martín Dineno debutarán con los últimos ganadores de un World Padel Tour, contra Chingotto y Tello, en un duelo puramente argentino y en el que realmente no hay un favorito claro.
Vela y Tapia buscarán proteger su cuarta posición en el ranking frente a Paquito Navarro y Javi Rico. Y por último, Sanyo y Estupa se enfrentarán por intentar robar esa segunda posición a Paquito Navarro frente a los siempre rocosos y alias The Rocks, Silingo y Mati en un partido muy difícil de pronosticar. Jugadores, ha llegado el momento más especial del año, ha llegado el Master Final, vamos a estar atentos desde el jueves mismo con la retransmisión de cuartos de final y nos vemos la semana que viene analizando todo lo que ha dado de sí este torneo más especial del año. Chao.